apóstoles, hay cosas de los profetas, hay cosas para ministrar, situaciones, problemas, familias, cuestiones que enfrentamos día a día. El Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Entonces, Corintios 12 y 13, vamos a tratar de verlo en este día. Vamos a ir inmediatamente a la palabra y vamos a ver el capítulo 12, versículo 1, donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto, no la iglesia más espiritual, pero una iglesia muy complicada, la iglesia de Corinto, ¿sí? Y es la iglesia de Corinto a la que se le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Síganme todos ahí en la Biblia en esta hora, quiero que me sigan, vamos a estudiar la palabra en esta mañana y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo que habita en el creyente, le hemos recibido cuando acepta a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Allá cuando recordamos cuando Jesús sopló el Espíritu Santo y luego les dijo en Hechos 1:8, quédense hasta que reciban el poder. Aceptas a Cristo, tienes al Espíritu Santo, pero cuando pides el poder, esperas en el poder de Dios, vendrá poder del Espíritu Santo. En Hechos 2 vino en el día de Pentecostés, una fiesta judía, ¿sí? Una fiesta de los judíos, vino el poder del Espíritu Santo. Se dio que ese día llegó el poder del Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar lenguas y manifestaron ciertos dones que les dio el Espíritu para impactar, ministrar, predicar, ganar al mundo desde entonces para Cristo. Al paso del tiempo ha habido distorsión, modificaciones, dones que ya han parado y han cesado las lenguas y otros eventos, pero aún así hemos de entender que sí, que no consta eso. Porque la Biblia dice en Corintios 12:1, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones que ayuden. Vamos a estar todos ahí en esta. Abran su Biblia, si tiene alguien por ahí que no tiene Biblia, compártale por favor. Y si no, vamos a tener nomás la indicación de los textos, ¿verdad? ¿Sí? De los textos. ¿A quién le tocaba la clase? A Daniel. Ok, entonces vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Enséñanos, instruyenos, limpia mi mente y mi corazón. Bendice a mis amados hermanos aquí presentes o en línea, que estudian, que aprenden, que analizan, que crecen en la fe. Haznos discípulos, no solo espectadores ni observantes de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdame a asimilar, a captar, a comprender, a no nomás seguir porque sí, sino a seguir en pasos de fe, en pasos de certidumbre, en entendimiento de lo que estoy creyendo, en entendimiento y asimilación de lo que estoy estudiando. Ayúdanos a estudiar las Escrituras y aprender en esta mañana. Espíritu Santo, enséñanos, guíanos por los pasillos de la Biblia y bendice a mis amados en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias que están aquí en esta mañana. Que Dios les bendiga. Hay tanto que enseñar, hermanos. Difícil de explicar por cuantos habéis hecho lentos para llegar a la iglesia a tiempo, ¿verdad? Bueno, 12:1 dice la exhortación a no ignorar. Ya vimos ahorita que los dones, ese es el tema de esta mañana. ¿Qué? Los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno. Un Dios revelado en tres personas. Y bueno, habría que estudiar la doctrina de la Trinidad, pero el tema hoy está enfocado al Espíritu Santo, los dones, ¿sí? 12:1, no ignoréis. 12:1, no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No, aquí nadie ignora. No, aquí todos ya saben, ¿verdad? No sé por qué Pablo dijo eso. ¿Acaso habrá ignorancia en el pueblo de Dios? ¿Acaso habrá gente que está haciendo mal las cosas? ¿Acaso hay gente que está aplicando mal los dones del Espíritu Santo? ¿O que está presumiendo? ¿O que está tratando de hacer algo que no es del Espíritu Santo? Bueno, pregúntense, por algo está dicho ahí. Y Pablo le dice, no a una iglesia muy espiritual, a una iglesia complicada, carnal, problemática y no tan espiritual como la de Éfeso o como los filipenses, ¿verdad? A la iglesia de los Corintios, ¿verdad?
en la ciudad de Corinto. Ahora, empieza el versículo 3 a 2, dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Así era nuestra vida sin Cristo. La vida sin Dios, ¿cómo era? ¿Cómo era nuestra vida sin Dios? Nomás Vicente siguiendo a la gente, ¿verdad? Nomás a tientas, ¿sí, hermanos? ¿Cómo era cuando no checábamos el dato a ver si era cierto? Cuando no éramos cristianos, checábamos a ver si era aquello en verdad. No, nomás seguíamos la gente, la tradición. Así me enseñó mi abuelo y así me enseñó mi madre y así nos fuimos, y no nos constaba que aquello fuera apegado al texto. Si no está en la Biblia, no es bíblico. Muy respetable, si es una tradición religiosa, es mera tradición. Y Jesús habló mucho acerca de la tradición, ¿sí? En contra de la tradición, porque la gente invalida el mandamiento de Dios por la tradición de los ancianos. Ayuden a los niños, por favor. Entonces, versículo 3. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ninguna persona que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le va a llamar anatema o maldito a Jesús. ¿Sí? Una persona que dice que está hablando en lenguas y dentro de las lenguas, en otro idioma, dice algo en contra de Jesucristo, esas no son las lenguas de Dios. ¿Sí? Hemos de entender que hay mucha gente que habla en lenguas. No solamente creyentes que dicen que hablan en lenguas. Ahora, también hay personas, ¿verdad?, que en una presión de tener que hablar en lenguas porque según su doctrina, si no hablas en lenguas no eres salvo, tienen que hablar de cierta manera o decir ciertas palabras o grabar ciertos garabatos y expresar cierta sinfonía de letras, de palabras, ¿sí? Porque tienen una presión de que tienes que decir algo y no te vas a ver, no salvo, no espiritual. Y si estás en medio de gente así, pues tienes, la presión es muy fuerte. Ahora, sin embargo, hay gente que tiene esa presión psicológica y por psicosis, por trance, por cuestión de poder mental, eres programado a hablar, a decir, a su momento. Si sigues asistiendo a ciertos eventos ocultos, tarde o temprano vas a repetir lo mismo que los demás están repitiendo. Cuestión psicológica. También hay gente que habla lenguas y no las lenguas de Dios. Hay lenguas, los brujos hablan en lenguas. Si no sabe usted, los brujos hablan en lenguas, ¿sí? Los indios allá, Massachusetts, los Sioux, cuando se les mete el espíritu allá los brujos allá en Papantla, que Dios bendiga a los voladores, pero los brujos allá en Catemaco, los brujos los espiritistas, en sesiones espiritistas. Oiga, vengo a consultar a mi tía, que se murió y no dijo dónde dejó el testamento. Necesitamos que usted empieza el grupo y empieza a hablar en otros idiomas. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso. Pero el apóstol Juan decía, probad los espíritus si son de Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, ¿sí? Amén. Son cosas muy, muy serias. Por un lado, no debemos de burlarnos cuando la gente es sincera, sino hablar y explicarles, porque, como dice el 12.1, son ignorantes de los dones espirituales. Es ignorancia de los dones espirituales. El don dado por el Espíritu Santo es para provecho. De hecho, el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que llama a los apóstoles, es el que llama a los predicadores, es el que llama a los que ayudan, a los que ministran, a los que oran, a los que hacen un evento de orar por enfermos. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién hace que de repente usted con su esposa, de repente, pastor, andamos y hay un mes visitando con mi esposa ganando almas? ¿Quién lo mandó? ¿El pastor? No. Tiene que ser el Espíritu Santo, porque la flojera, la desidia, el calor, esta ciudad caliente, los zapatos de charol que lleva usted, dos calientes, lleva 2 horas caminando, tienes que ser movido por el poder del Espíritu Santo. Es el que hace la obra. Ahora, hasta el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. El Espíritu Santo hace esas cosas en el creyente para que haya provecho. No son para ostentar, ¿sí?
el dinero que tienes, mijito, ¿sí? La riqueza que tienes no es para que lo ostentes, es para provecho de tu familia, para servirle al Señor, ¿sí? Para salir adelante. Amén, amén. El hecho que cante usted, hermana, muy bonito, no es para que usted diga yo soy la que canta mejor y ostentar, es para bendición, ¿verdad? Hermanas, hay un funeral, hermanas, nos pueden traer un canto especial, un canto para funeral, y ya viene y canta usted Sublime Gracia o Más Allá del Sol. Claro que sí, pastor, porque admite que le fue dado ese don de Dios, canta tan hermoso que debe estar disponible, ¿verdad? Así es, ¿De qué sirve que tenga el don si no tiene disponibilidad? Amén. Entonces, es para provecho, ¿sí? En el capítulo 14, Pablo volvió a remarcar, 14:12, el 14:12 dice así: así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de ¿qué? Para edificación de la iglesia. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Ok, bueno, pues usted no anhela porque ya tiene. ¿Qué don tiene usted? ¿Qué capacidad tiene usted? ¿Tiene esa capacidad? La verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen un don? Se les ve que hombre, tienen esa capacidad. Se decía Mauricio Ávila, mi amigo, dice, a mí no me es dado, yo no soy muy buen ganador de almas. Yo le decía a Mauricio, yo sí, yo tengo, no existe en la Biblia el don de ganar almas. Yo tengo el don de ganar almas. No existe en la Biblia, yo lo tengo. Hermano Mauricio dice, yo voy y les hablo, pero se enojan y se molestan y no me escuchan. Yo voy y usted visita 2 calles, yo llevo 2 casas donde ya me están escuchando, y en otra casa ya están escuchando, ya me están dando de comer, y hasta ofrenda me están dando. Yo les estoy predicando, yo les estoy dando de Cristo. Y al más diablo, tengo el don, ¿sí? Pero debemos tener dones del Espíritu, capacidades, ese recurso de poder del Espíritu Santo. En tus fuerzas y en mis fuerzas nunca vamos a hacer nada, ¿sí? Yo le he dicho a los muchachos, le he dicho a mi hijo, perdónenme, pero discúlpenme, muchos de los varones de los Carrizales, el hermano Ibáñez, me tocó no ganar, pero ministrarle al hermano Esparza, al hermano Andrés, me senté con las clases de discipulado, a Héctor Sánchez, hermano de oro, ¿quién lo gana usted? Yo lo gané para Cristo. Entonces, si no están de acuerdo con eso, habla con ellos, esa gente, y pregúntales quién los trajo. Cuando tienes un don, una capacidad, hermano, que dada del Espíritu Santo, se va a ver, y es para provecho. ¿Sí? Es para provecho. ¿Sí? Alguien diga que están como los niños, ¿verdad? Digan amén, hermanos. La verdad, todo y queda grabado. Las cosas que quedan grabadas. Ahora, entonces, en el capítulo 14, versículo 26, dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? ¿Alguien le ame, por favor? ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene oración, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para levantar, para edificar, ¿verdad? Edificar para arriba, ¿sí? Edificar, construcción, ¿no? Una simple interpretación. Hágase todo para edificar, ¿sí? Para sumar, para crecer, ¿sí? ¿Muy bien? No, muy mal, pastor, eso no está bien interpretado. A ver, dígame usted, ustedes intérpretes de la ley. Para edificación, para levantar, para construir, para sumar, para crecer, para que las cosas vayan para arriba, ¿sí? Amén. Para dar solidez, darle forma a la iglesia. Claro, todo lo que se haga, hermano, es para darle ese levantamiento, esa fortaleza, ese crecimiento, ¿verdad? No nomás numérico, sino espiritual. Los dones del Espíritu. Estamos hablando esta mañana, para los que van llegando tarde, pero eso sí bien almorzados, los dones del Espíritu Santo. En el Corintios capítulo 12, ¿sí? Ahora, vemos el Espíritu Santo es el dador de los dones. En el versículo 8, 12:8, dice: porque a este es dada por el Espíritu Santo. Cada vez que encuentre la palabra Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando encuentre la palabra Espíritu con E minúscula, se refiere al Espíritu del hombre.
¿sí? Cuerpo, alma y espíritu, con E minúscula, espíritu del hombre, ¿sí? Porque las cosas del espíritu, E mayúscula. Cuando habla acerca del hombre, de la parte espiritual del hombre, está hablando con E minúscula, ¿sí? Entonces, cuando dice espíritu, está hablando de Dios, ¿verdad? Porque a este es dada por el espíritu, palabra de ¿quién? Sabiduría. ¿Por medio de quién, hermanos? Del espíritu. A otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro, fe por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo ¿qué? Es el Espíritu Santo, según entiendo yo, ¿sí? El dador de los dones. Él los provee, Él los trae. Aquel que tiene cierta capacidad es por el Espíritu Santo. En los tiempos de Cristo y apostólicos fue el Espíritu Santo. Adivine por medio de qué hizo a Jesús tantos milagros. Adivine. Por el Espíritu Santo, sí, porque dicen, allá hacemos que fue a la India, fue a Cachemira y fue a adorar a Buda. Claro que no, eso es un mugrero. Y ese libro está en Sango. ¿Qué mugrero, verdad? Sin embargo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, hermano. Y lo que él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Si no dirían nada, que chapuzas, nada, pues él es Dios. Bueno, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, es en el poder del Espíritu Santo que somos capacitados para servirle, ministrar y hacer las cosas que son provechosas para la iglesia. Entonces, es el dador. Versículo 8, 9, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas, 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. A este sí, a este no. A este le dio esto, al otro le da. A aquel no le dio, pastor, yo por qué no, porque a ti no. Al otro sí, así, conforme al Espíritu Santo. Amén. A cada uno en particular. Ahora, por el Espíritu Santo somos uno, aunque seamos muchos. Dios da diferentes y a veces nada que ver uno con otro, pero da a cada uno algo que complementa y nos hace ser uno. Diferentes, pero no contrarios. Fortalecemos, nutrimos y le damos solidez a la iglesia cuando nos unimos a servirle al Señor en ese cuerpo llamado la iglesia. Miramos el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos ¿qué? Miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también ¿quién? Cristo. Así también Cristo, porque Cristo tiene muchos miembros y eso se refiere a la iglesia, ¿verdad? Entonces, así como nuestro cuerpo tiene, mírenme, por favor, mano, pie, orejas, nariz, rodillas, etc. Y forma un solo cuerpo, ¿verdad? Y todos necesarios y todos complementarios, ¿verdad? Todos son necesarios, hermano, todos, ¿sí? Ay, pastor, pues yo no tengo voz. Es necesario, hermano. Ay, pastor, pero yo no tengo mucha manera de servir al Señor. No sé muy bien hablar, no sé muy bien participar. Jamás me he parado. ¿Cuántos de ustedes jamás se han parado aquí ni a un canto, ni a un testimonio, a dirigir? ¿Ah? Pablo dice en los Corintios capítulo 3, debiendo ser ya maestros. ¿Cuántos han dado una clase? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6? ¿Quién más? Ok, 6. ¿Cuántos se han parado aquí a cantar un canto especial? Usted solo, usted y su familia. Levanta la mano. Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora, todos son necesarios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos diezman? Levanta la mano los que diezman. Levanta la mano los que diezman. ¿Usted cree que los que diezman no son necesarios? Son tan necesarios para financiar la obra de Dios. Es el sistema financiero de Dios. Si no, ¿cómo camina la iglesia? Una iglesia donde no recogen ofrendas ni diezmos, hermanos, no va a caminar. No va a andar, no va a escuchar. ¿Sí? ¿Trabajas gratis? Salte de ahí. ¿Sí? Si no hay dinero ahí donde trabajas, no, pues ahí no manejan dinero, ahí me pagan con 2 gallinas, sálgase de ahí. ¿Sí? O sea, todo requiere recursos, hermano. ¿Sí? Y Dios provee eso, ¿verdad? Pastor, yo no diezmo. Aún ustedes son necesarios porque alguien tenemos que dedicarle el sermón. Ahora, ¿sí saben qué, hermanos? Entonces, todos los miembros son importantes. Versículo 12, 14, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, claro que no, todos son necesarios, ¿verdad? ¿Qué es más importante, la mano o la oreja? Todo es importante, hermanos. Pastor, pero yo no soy muy fiel a la iglesia. Todos son importantes, hermano. Todos, hermano. ¿Sí? No, pastor, pero yo a mí me falta mucho. A nosotros también. ¿Sí? Entonces, pero somos complementarios. La abundancia de unos, ¿verdad? Socorre o provee la necesidad de otros, ¿verdad? El hecho que unos cantan, el otro dirige, uno predica, el otro enseña, el otro los niños, el otro los trae, ¿verdad? Hay gente que, así es, hermano, hay gente que tiene miel para traer a gente. ¿Vieron alguna vez a Gerardo, mi hermano, trayendo gente? Una vez le conseguimos 2 camiones para que trajeran, y fue a la municipal, y no sé qué tiene mi hermano, no es muy dinámico, muy versátil, de hecho es seriezón con los niños, pero nomás, hey, vengo mañana, te veo, mañana paso, pero bien vivo. Les daba un boleto mañana, vale por un juguete, y me llenaba un camión, 2 camiones. Quisiera 2 hermanos esos así en la iglesia que son bien vivos, nomás tráelos. Aquí están los maestros que se encargan del programa. Aquí está el pastor y 2, 3, 4 hermanos que estarán en la puerta para decir: buenos días, ¿de dónde nos visitan? Qué bueno, qué gusto, sigan adelante, aquí les esperamos. Amén, hermanos. Y hay unos que parecen momias y que no le hablan a nadie, no saludan ni nada, ¿verdad? Pero está bien, porque, hermanos, hay gente que les sobran letras, les sobran palabras y animan a la. Todos son necesarios, hermanos. Amén. Todos son necesarios, ¿verdad? Sí. Ahora, todos son importantes. Ahora, tampoco se crea la última Coca-Cola en el desierto, hermano, ¿verdad? Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, ni muy, ni tan bajo, ¿verdad? Esto, no más una cosa equilibrada. Todos son importantes, ¿sí? Amén. Ahora, en el versículo 14 a 24 encontramos un poco más acerca de eso. Voy a brincar para el versículo 25. Debemos preocuparnos por todos. Versículo 25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, o sea, para que no haya detalles, que sí, que no, que yo, que tú, que no, hermano, no andar con que, no andar como los chicharrines, que sí, que no, que sí, que no, sino que todos seamos uno, hermano, ¿verdad? Todo necesario, ¿verdad? Qué bueno que no vino la hermana. No, ¿cómo dices eso? No, qué bueno que ya no vino el varón. ¿Por qué dices eso, hermano? Eso no está bien. ¿No están oyendo? No, pero es bien tremendo. No, la hermana. Todos son necesarios, hermanos. Y a todos nos ama el Señor, nos ama Dios, ¿verdad? Y es necesario amar a los hermanos, ¿verdad? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué? Se gozan. Y esto es cierto. Yo lo veo en muchas maneras. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si le duele la uña, si trae una uña clavada, pues ya va a empezar. Bueno, no venga la tarde, hay que decir, ahorita vamos a orar por usted, pero si le duele la uña, todo el cuerpo lo resiente. Todo el cuerpo lo resiente. No, eso el brazo está bueno, sí, pero no estás a gusto, totalmente no estás a gusto. ¿Cómo afecta, verdad? No me traes una astillita, te clavas una astillita, una mugrosa astillita que no vale nada, hermano. Pero ¿cómo está molestando ahí, verdad? Ya estás mal. Si vas a una merienda, ayer fuiste a una cenita, andabas bien incómodo, ¿verdad? Ay, no me sacaba la astillita y ahí traes aquello, ¿verdad? Así es, cuando un miembro del cuerpo se duele, no, es que se me duele el brazo, no, es que me vacunaron, y el brazo, pues andas incómodo, andas molesto, te determina, ¿verdad? Y así es en la iglesia, cuando falta usted, cómo nos pesa, cómo nos puede, cómo nos duele, hermano, ¿verdad? Y sobre todo el pastor, que es como el papá, ¿verdad? La mamá que recibe hijitos, el sábado voy a hacer un caldito para que vengan todos, y ahí está un plato ahí solo. Siente mamá, ¿verdad? Y no creas que cuando faltas no pasa nada. Sí pasa, hermano, sí pasa. Porque se ama a la gente, hermanos. Amamos a la gente. Amén. El pastor, ¿verdad?, conoce sus ovejas y los ama, pero también algunos hermanos de la iglesia pues son muy amados también, tienen un honor, un estatus de respeto, porque son los que nos buscan. Voy a la iglesia, ya sé que los Uresti, los Amarripa, los Villarreal y los González son los que, hermano, qué gusto, ya sabemos, que otros que como si no hubiera venido nada, pero el amor de Cristo nos consigue, ¿verdad? El amor de Cristo nos hace
ir para adelante. ¿Debemos preocuparnos por todos los miembros? Sí. Versículo 25, 27 lo acabamos de leer. Ahora, versículo 28. Versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia, hablando de los miembros, está hablando de la gente que uno dice que es pie, otro es mano, otros orejas, bueno, todos son necesarios. Pero aún nos puso Dios en la iglesia. ¿En dónde los puso? En la iglesia. ¿Creerá Dios en la iglesia? Amén. Para Dios era importante la iglesia. Amén. ¿Dios los puso dónde? Allá en Hechos 2:45 al 47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Le voy a dar la lectura porque luego me miran, ¿dónde dice eso, pastor? ¿Dónde? Bueno, algunos que ya son eruditos, no necesito, ya saben que estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? En Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia, ¿verdad? Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. ¿Quién era esto? ¿Una asociación civil? ¿El patronato de mejoras de ahí de Jerusalén? ¿La junta de progresistas unidos de Tel Aviv? ¿Era el sindicato de trabajadores judíos de ahí de Jerusalén? Era la iglesia, hermanos. La gente se unía, se congregaba y todos los días crecían y partían el pan y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían en la iglesia. En la iglesia, pastor, no traje el diezmo, pero ahí se lo di una viejita que andaba bien pobre, bien fregada, pobre señora. En la iglesia, hermanos, traer los diezmos a la alfolí y hay alimento. Amén. En mi casa. Y perseverando unánimes cada día en el templo, dice la palabra de Dios. Es difícil de entender eso, no es fácil. Regresemos a Corintios 12:28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué? Apóstoles. Y luego, profetas. Y luego, los que hacen milagros. Y luego, los que sanan. 5. Y luego, los que ayudan. 6. Y luego, los que administran. Y luego, los que tienen don de lenguas. Y luego, los que interpretan. ¿Usted cuál es? ¿Usted cuál es? Del 1 al 9. ¿Usted cuál es? Dígame. ¿Usted mijito? ¿Usted cuál es? Aquí está. ¿Sí? ¿Usted cuál es? Hermano Choy, Héctor, Jorge, hermano, ¿usted de dónde está? Pastor, no estoy yo. Bueno, no están porque no quieren. Pueden meterse aquí en los que administran, los que apoyan, los que están. Denme un cargo, pastor, yo me encargo, yo ayudo, yo participo, échame la camarita, yo traigo, yo invito, los que ayudan a los demás, ayudan en clase, ayudan en aseo, ayudan en los que sanan, son hombres de fe. Pastor, écheme visita, vayas al hospital. Le voy a dar, vaya a visitar una viejita, vaya a visitar una. Ahí tenemos visitas de gente que ya no la alcanzamos a visitar, hermano. Ya no alcanzamos. El hecho de que no seamos una iglesia de miles no quiere decir que no haya trabajo y pendientes. La verdad es que hay tantas almas, tanta gente, tanta necesidad. Necesitamos personas disponibles para servir, para ministrar al Señor, hermanos. La verdad, visitar, animar. Maestros, ¿cómo faltan maestros? No, es que los niños no los aguantan. ¿Cómo llega tarde el maestro? Nos faltan asistentes que lleguen con los niños, ¿verdad? Directores, encargados, apoyadores, que sirvan, que ministren. ¿Me están oyendo? Y bueno, ¿qué lugar tienen los dones? Según el versículo 28, le da un lugar de preferencia. Ahora, aunque los menciona, empieza con los apóstoles, porque primero todo empezó con los apóstoles. Sí. Jesús llamó, Mateo capítulo 10, pastor, ¿dónde están los apóstoles? En el capítulo 10 de San Mateo, también Marcos los menciona, ahí viene el nombre de los dos. Ahí empezó Jesús la obra, con 12 hombres, ¿sí? Usted ya conoce algunos, Pedro, Judas, Andrés, Juan, etc. Ahora, después de los apóstoles, él empieza a dar capacitación, llamar a hombres, el poder del Espíritu Santo viene sobre los creyentes y empiezan profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, y empieza la gente a ministrar. Ya los apóstoles andaban haciendo milagros, ¿sí? Una vez llegaron, Señor, fuimos y no, hombre, los demonios se revuelcan, Señor. No, hombre, llegamos y los enfermos nomás les da la sombra, Señor. Y dijo el Señor Jesucristo, no se gocen de que los demonios se sujetan y que los enfermos sanan. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos, amén, que son salvos. Lo más grande es
tu salvación. Y es que la mejor manera de servir al Señor es cuando eres salvo, porque cuando eres salvo y entendido de lo que Cristo hizo en tu vida, eres agradecido, te involucras, te adentras, te dispones y quieres hacer algo para Dios sin que te ande buscando el pastor ni jalando las orejas, ¿verdad? Ahora, es un orden mencionado y es un orden que tiene un lugar importante desde los principios de la Escritura. Ahora, los apóstoles murieron, ¿verdad? Creo que es Corintios, no sé si primero o segunda, capítulo 11, donde dice obreros fraudulentos, falsos apóstoles, ¿verdad? Habla de apóstoles que se hacen decir, llamar, porque no solamente los apóstoles predicaron, fueron llamados, pero después gente se hizo llamar enviados de Dios cuando no eran enviados, ¿verdad? Gente que de repente se titula, esto es lo que creo, yo no creo en la sucesión apostólica. Yo creo que cuando Pedro murió se acabó su puesto, ya no hay otros 12 apóstoles y luego fungen como apóstoles, mueren y luego se buscan otros 12 apóstoles. No, yo no creo en la sucesión apostólica. Los apóstoles, requisito para ser apóstol, ver a Cristo resucitado. Haber visto a Cristo resucitado. ¿Cómo puedes tú ser apóstol? ¿Cómo puedes ser? Yo he escuchado, y saludos a mis amigos apostólicos, que viene el apóstol, va a estar con nosotros el apóstol 15 días y viene el apóstol. ¿Han oído? Creo que también la luz del mundo se celebra eso, ¿eh? Viene el apóstol. ¿El requisito para ser apóstol? Haber visto a Cristo resucitado físicamente, ahí en persona, es un requisito, ¿verdad? El último de los apóstoles, él mismo lo dijo, luego a mí como un abortivo, Pablo, el último de los apóstoles, ¿verdad? Sí. Ahora, y luego narraríamos los profetas. El último de los apóstoles en morir fue Juan, y él cerró el libro de Apocalipsis diciendo: ay del que le agregue y le quite a la palabra. Y no solamente se refiere al Apocalipsis, se refiere en sí a la palabra de Dios. Quien agregue escritura, agregue algo que va a ser, no va a ser, va a ser de esta manera, agregue algo que no es conforme a la palabra, que ya está escrita, que ya fue dada a través de Juan o los profetas, ¿verdad? O Pablo, ¿verdad? Sea anatema. Si se le quita su nombre, será quitado. Así que eso es muy, muy serio, hermano, ¿verdad? Decirse el profeta de Dios cuando es meramente manipulación, emoción, como dijimos al principio, es la emoción del muchacho, ¿verdad? Porque le atinó a cómo iban a quedar los Rayados, porque le atinó a que Juelita iba a venir del rancho, porque por ahí dijo el tío Berenjeno que a lo mejor va tu abuela para allá, mijo, y no, me hace que viene para agosto, me hace que antes de que lleguen las aguas de septiembre viene Juelita, y llegó ya, se cree que él dice y las cosas se hacen. Y luego, hermano, se me hace que tú eres profeta. Luego hay otro menso que le hace creer, de veras, hermano, se me hace que sí. Y para un rato un descosido, hermano. Y luego ya una iglesia que tiene esa idea de adoctrinamiento de que no, es que el hermano profeta, nada, no se la acaban. Al rato y le propagan a la misión otra también, que ahí va el profeta para allá, hermanos. Te lo vamos a prestar 2 semanas. Y ahí lo traen así, ¿me explico? Y el otro ya se cree y métanme la nómina y échenle, ¿verdad? Y los hay, hermanos. Y sí los hay. Nos reímos nosotros, quisiera tratarlo con seriedad, pero por eso Pablo decía en Corintios 12:1, hermanos, no ignoren, porque se los van a echar al plato. No sean ignorantes, pónganse a leer Corintios 12:13 y también el 14, porque si no, hermano, como trompo, a la uña, hermano. Así de ese vuelo, de ese vuelo, hermano. No, hombre, te la platican, te la explican y de ese vuelo, ¿sí? Ahora, es el Espíritu Santo el que da esa facultad, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la que da esa facultad. Hay dones, sí, hay dones que en su momento fueron dados para predicar, sacar adelante la palabra, como en Jerusalén, en Hechos 2, que hablaron en lenguas, capacitados por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué serían los dones? En el capítulo 2, Pedro habló en lenguas, predicó el Evangelio, mucha gente lo escuchó. En el capítulo 1,
encontramos gente que era de Parto, Medo, Elamitas, Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, de Cirene. Bueno, aquí había varios idiomas. Había portugués, libanés, griego, hebreo, había arameo, había árabe, había sirio, había idiomas de Asia, a lo mejor había chino, mandarín, rumano, había y en Jerusalén era centro. Es muy común que si tú vas a la capital de México vas a encontrar franceses, italianos, mexicanos, gringos, porque son centros comerciales, son centros de comunidad, de cosmopolita, diferentes, y como aquí, el sector de judíos, el sector español, hay gente que es de Francia y viven en comunidad, ¿verdad? O musulmanes y están en comunidad. Bueno, Jerusalén tenía mucho más que eso. Cuando Pedro saca su mensaje, necesitaba el poder del Espíritu para depurar, que se vaya el mensaje, porque la misión era ir a todo el mundo. Pero ¿cómo le hablas a la gente en un solo idioma? ¿Sí? En lo que ponte tú el otro idioma. Pedro, Juan, Bartolomé, oye, ayúdanos, aprendas otro idioma. Y aquí es que lo aprendan. Entonces el Espíritu Santo le dio la capacidad para hablar en lenguas a otros individuos, ¿verdad? Ahora, Pablo lo menciona en el capítulo 14, cuando él dice, quiero que vayan conmigo, versículo 6, 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿De qué aprovecha? Que habíamos dicho que todos los dones que da el Espíritu Santo son para provecho. Pablo dice, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué edifica? Que usted ahorita se caiga ahí y diga, saco tu moco, empieza, ¿qué aprendo? ¿Qué lección? ¿Qué enseñanza me da? Pablo decía, ¿qué aprovecho tiene? Que yo vaya y hable si no tengo revelación o ciencia o profecía o doctrina. Dice en el versículo 4:8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces el toquido o el mensaje tiene que ser claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, iba a decir algo, pero versículo 9, así también vosotros por la lengua, si no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a qué? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de qué. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, 14:11, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. ¿What? Diría la persona, no entiendo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Edificación. Para edificación de la iglesia. No se te olvide la iglesia, haz que la iglesia pueda asimilar, entender, comprender aquello. Esa es la razón por qué en una iglesia bautista usted no va a encontrar ese tipo de manifestación o de actos de que una persona esté hablando algo que no se entiende. Y Pablo menciona, a menos que venga un alemán, francés, italiano, gringo, un ruso, un chino a predicar en lenguas de su país y que un intérprete, ¿verdad? Los que interpretan, ¿no? El que interpreta nos haga entender lo que está diciendo la persona que está hablando en otro idioma. Ahí en el versículo 22, 14, vaya conmigo al versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Presunción? ¿Por qué Pablo hablaría tanto en lenguas? Por el don del Espíritu. Por el don. ¿Y para qué lo quería él el don del rato si él andaba viajando para todos lados? ¿Para qué lo quería? ¿Para qué lo quería? ¿Alguien de aquí ha ido a Europa? No, usted no, pero los demás, ¿alguien ha ido a Europa? A ver, hermano, habla por todos. La verdad, hermanos, es que cuando tú vas a Italia
o tú vas a España o a Francia, inmediatamente a la redonda de ahí, hermano, hay países muy chiquitos, muy pegados, en 5 o 7 horas en tren, ya estás en otro país ahí alrededor. Pablo hizo viajes así cuando él fue a Chipre, cuando fue a Jerusalén, subió a Éfeso, hizo los viajes misioneros y luego va hasta Atenas, ¿se acuerdan? Él necesitaba el don de lenguas, el poder del Espíritu Santo para hablarles. Dice el versículo, ya en el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los que incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, versículo 22 es muy claro, es para los incrédulos, para que ellos escuchen el mensaje de salvación, ¿verdad? Yo les digo a mis amigos que dicen que tienen don de lenguas, ¿verdad? Y que son gringos o bien del otro lado, pues nomás hablan lenguas. Es que me inscribí en Harmon Hall o ahí en Quick Learning. No te escribas, no pagues, nomás habla lenguas en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablarás en el poder. Para eso fueron dadas. En Marcos 16:15, los discípulos no creían, dudaban, y Dios, Cristo, la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído que Jesús había resucitado. Cuando ellos empezaron a creer, empezaron a tener esas capacidades y ese poder de Dios, del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted no cree en lenguas? No creo en las lenguas. Creo en las lenguas de la Biblia. Creo que se hablaron, Pastor, y Jesús, él habló en lenguas, él habló en arameo, aunque era el hebreo en lo que se hablaba, hablaban los eruditos. La historia antigua, el Talmud judío, el Antiguo Testamento se leía en hebreo y se explicaba en los tiempos de Jesús. Jesús habló en arameo. El idioma se hablaba griego también, pero Jesús hablaba arameo. Ahora, en sí, hermanos, en el cielo, todos, no se asusten, en el cielo todos vamos a hablar en lenguas. ¿Lo están oyendo? Sí, porque voy a adorar a Dios. ¿En qué idioma habla Dios? ¿Qué idioma habla Dios? ¿Cómo me comunico con mis hermanos de lado, con un francés, italiano, con con alguien de China, de Rumania, de alguien de San Bernabé? ¿Cómo me comunico? Si no es a través del Espíritu Santo que nos hace hablarnos, entendernos. Esas son las lenguas de la Biblia, que son manifestadas por el Espíritu. Usted las habla, pero es el Espíritu, ¿sí? En el momento, en los tiempos apostólicos, para edificación de la iglesia, para que las almas se salven. Ahora, no es algo que se presiona, se impone, se dice. Y hablando con algunos hermanos, tratando yo con algunos amigos, colegas. Yo tengo amigos de todo, apostólicos, pentecostales. Tengo unos pentecostales muy bíblicos, tengo unos muy fanáticos, que llegamos al mundo en que empezamos a hablar de la Biblia y, bueno, ya de todo le buscan la Biblia. Luego, pues es la base, ese es el manual. Si no son trampas o mentiras, tienes que ir a la Biblia, ¿verdad? Pero tengo gente muy celosa, ¿verdad? De la palabra, y que también creen, bueno, algunos dicen, bueno, es que a veces el Espíritu Santo te hace hablar. Mira, sea lo que sea que balbucees o que digas cuando estás hablando con Dios, porque el que habla en lenguas con Dios habla. No se impone, es algo del Espíritu Santo contigo, no se impone ni se le pide a la congregación, ni menos se le enseña de que si no gana, no habla lenguas, no es salvo. ¿Me explico? Pero los grupos sectarios, las religiones lo imponen como algo primordial. Bíblicamente ya se sabe. La palabra de Dios dice que las lenguas acabarán, la ciencia acabará, las lenguas cesarán. En el capítulo 13, por favor, y les voy a dar un ejemplo. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas. Las lenguas cesarán. ¿Cuándo cesarán? Ya cesaron las lenguas, ya acabaron. ¿Para qué necesita usted hablar en italiano? ¿Usted para qué quiere hablar? ¿Para qué querrá usted, hermano Jorge, hablar en chino? ¿Para qué? Si en español no lo entienden. Entonces, ¿para qué queremos? ¿Sí me explicó?
Hermanos, ¿para qué quiere hablar alemán? ¿Solo que vaya a Alemania? Me van a enviar, pastor, a Alemania a hacer unos cursos. Y de hecho me voy con la familia a trabajar allá. Ya me voy a quedar allá, hermano Carlos. Lo van a enviar allá a Etiopía, hermano. Allá a Etiopía, y pues allá no hablan español. Entonces ahí tendría que pedirle a Dios el poder del Espíritu Santo, o que le dé sabiduría para aprender el idioma de allá, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo dice que todos los idiomas, ninguno carece de entendimiento o de significado, hermano. Todos tienen significado. No hay tal cosa de que hablas en lenguas y, hermano, ¿qué dijiste? No sé. Yo nomás me solté y me... No. No, la palabra de Dios es muy clarita. En el capítulo 14 dice... 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en qué. Háganle caso al misionero Pablo dice, yo sé hablar lenguas, pero en la casa de Dios, yo prefiero, hermanos, ustedes se agarran disparates aquí, brinque y hable, yo prefiero, esto es lo que yo aconsejo, que se hable mejor 5 palabras que se pueda entender, la gente puede decir amén, sí es cierto, que la persona se suelte, hable y dice, además Pablo dice ahí en versículos 23, si pues toda la iglesia se reúne, 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Sí? Y ya cuando me mira como loco, ¿cómo le hablo de Cristo si él está pensando que yo soy loco? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, algún indocto, o sea, un visitante ahí que no apenas se está acercando a Cristo, quiere buscar a Dios, apenas viene al conocimiento de la palabra, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se manifiesta, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está. Sí, cuando él oiga la palabra, ay, ¿quién le dijo a ese hombre grandote del saco azul? ¿Quién le dijo? Cuando él escuche la palabra, él va a revelar lo que hay en su corazón. Yo necesito a Cristo, ¿verdad? Y él va a adorar a Dios cuando escucha la palabra. Entonces, aquí está muy claro. De tarea, hermanos, Corintios capítulo 14, léanlo, asimílenlo y vamos a dar un repaso más adelante, ¿ok? Corintios capítulo 14, de tarea. ¿Sí, hermanos? Amén. Ok. Y de tarea también ustedes quiero que me traigan cuál es su don, cuál es el don que Dios les ha dado. Vamos a hablar un poquito más en la próxima oportunidad. Entonces, rematamos con el versículo 31, 12:31, procurar pues. ¿Qué? Procurar los dones mejores. ¿Cuáles son de ahí los mejores? Dígame, para usted, ¿cuál es el mejor? Jorge, ¿cuál es el mejor para usted? Hermana Juanita, el 6, los que ayudan. Priscila, Manchuy, Oscar, Héctor, ¿cuál es el mejor para usted? Que administra. El 7, los que administran. Para usted, ¿cuál es el mejor aquí? El 4, mano Héctor. 4, los que hacen milagros. Laura. ¿Mande? Maestros. Número 3, maestros. No todos tienen la capacidad de enseñar, ¿verdad? Hay gente que sabe mucho, pero no sabe hablar, no sabe explicar. ¿Cuál es el mayor para usted? Bueno, hay varios, ¿verdad? Según veo, ustedes saben más o menos cuáles son de los mejorcitos, ¿verdad? Y Pablo dice, procurar, ¿qué? Los dones mejores. Más yo muestro un camino aún más excelente. Y entra Corintios 13. Yo hablo de lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. ¿No tienes amor? ¿Qué? Nada. Y si entendiese todos los misterios para dar y diera de comer a los pobres, pero no tienes amor, pastor, ¿a poco una persona que va a dar comida y a poco puede que también no lo haga por amor? Sí, hay muchas cosas que hacemos nomás porque la religión, porque el pastor, porque mi mamá, porque este señor se apuntó, pues tengo que apoyar a este señor, y hacemos cosas nomás porque tenemos que hacer, para no vernos tan mundanos, tan inconversos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos,
Cuando Pablo dice eso, él dice, hermanos, enfóquense al amor. Los dones sí, pero es el amor, porque los dones son ministrados para amor, por amor, ¿verdad? Por amor de Dios, por amor a los demás, por amor a nuestra iglesia, por amor al mundo. Amén. ¿Sí? Sí. Procuren el amor. De nada les sirve si no tienen amor. Y Corintios 13 habla es la epístola del amor. Corintios 13. Puestos en pie, vamos a terminar en esta mañana. Repetimos 1 Corintios 12:31, adelante. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, halló vuestro un camino más excelente. Una vez más, 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, halló vuestro un camino más excelente. ¿Cuál sería ese camino? El camino del amor. Padre, gracias, bendíganos, nútrenos, enséñanos, ubícanos a no ignorar los